Sí, yo soy católica y me encantaría tener un tiempo para rezar, pero sabes, tengo demasiadas cosas. Es que a mí no me entienden. Es fácil para ustedes, pero tengo tantas cosas en el día, trabajar, ver la casa, ver a los demás. Qué pena, no me da tiempo para poder orar un rato. Hola, soy Liliana. Y en este programa, Conociéndote, mi Dios, quiero invitarte a tomarnos un alto en el camino para poder profundizar en la palabra de Dios, en las enseñanzas de nuestra iglesia y así poder conocer más al Señor, el verdadero rostro de Dios, entendernos mejor y en todo poder amar más auténticamente. Te invito a nuestro programa. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz, tu palabra y tu doctrina me dan luz y libertad. Conociéndote, mi Dios. Hola amigos, el tema que tenemos hoy es Ora et Labora, ora y trabaja. Ora et Labora es una expresión latina que resume muy bien la espiritualidad benedictina, donde la alabanza a Dios nutre y enriquece el trabajo. Para este tema tenemos el día de hoy al padre Omar Sánchez. Él dirige el Hogar de las Bienaventuranzas y pertenece al clero de la diócesis de Lurín. Padre Omar, bienvenido. Hola Liliana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Padre, quisiera en este marco de oración y trabajo, que creo que es tan importante para todo católico, para todo cristiano, nos hablaras un poco de cómo lo definirías tú. Claro, mira, en esta época es muy importante manejar, educar, enseñar en esta espiritualidad, porque vivimos en un mundo violento, donde todo se tiene que hacer rápido e inmediatamente, donde mucha gente siente que no tiene tiempo para orar de la manera tradicional, ir a una iglesia, sentarse en un sitio, etc. Entonces yo lo definiría como una virtud que se logra con el tiempo y con el ejercicio. Tú sabes que una virtud es un acto bueno repetido muchas veces. Así es. Entonces se convierte en una virtud porque tú vas haciéndolo a lo largo del tiempo en tu vida. Vas descubriendo espacios pequeños de oración o vas convirtiendo tu trabajo en un ejercicio de alabanza a Dios. Cuando uno se levanta y ofrece a Dios el día entero, todo el día está ofrecido a Dios y todo el día se convierte en oración. Pero eso se tiene que convertir en una costumbre buena, en un hábito bueno, en una virtud. Y eso pasa con el tiempo. Al comienzo no es fácil, ¿no? Entonces hay que lograr esa virtud de hacer de nuestro día un día de oración. Nada de lo que hacemos dentro de nuestro día está ajeno a la vida cristiana y a la presencia de Dios en nuestra vida. Pero esta virtud tiene que hacerse durante el día en varias oportunidades muy presente, ¿no? Porque a veces lo hacemos en la mañana, ofrecemos el día y todo el día no nos acordamos de Dios, llega la noche y nos volvemos a acordar de Dios. Entonces lograr esta virtud de cada cierto rato, Señor, es por ti, con jaculatorias pequeñas, con frases pequeñas. Eso es lo que quería que nos digas, porque mucha gente, Padre, con buena intención de vivir su cristianismo, de dar testimonio, te dicen estoy muy ocupada, muy ocupado, tengo que estar concentrado en el trabajo, me levanto y como ahora con el tráfico, tú sabes, se levantan tempranito, ni desayunan a veces, pero tienen ese deseo de poder ofrecerlo. Mira, tenemos una bendición en nuestro país, en Lima sobre todo, que es el tráfico. Porque el tráfico te permite tener una hora de camino hasta tu trabajo donde puedes hacer oraciones muy sencillas acompañadas por una radio, por un audio que pones en tu radio del carro. O jaculatorias que son flechas directas al corazón de Dios. Cuéntanos un poquito de las jaculatorias. Claro que sí, las jaculatorias las enseñaron los padres del desierto, que es una forma constante de estar en conexión con Dios. Yo, por ejemplo, repito constantemente, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Y lo digo, ya se ha vuelto una virtud, una costumbre buena, y lo digo durante el día constantemente. Y sobre todo lo repito cuando me enfrento a situaciones particulares de dolor, de tristeza, de
de crisis o de lucha por algún problema, entonces repito en ese momento una jaculatoria: Jesús, ayúdame, ven Espíritu Santo. Una frasecita cortita que puedes repetir muchísimas veces. De hecho, el rosario es una oración tipo jaculatoria, ¿no? En donde repetimos con conciencia de lo que estamos diciendo. No siempre hay que estar presente, porque eso es lo que mucha gente le confunde. Claro. Rezo el rosario, pero padre, yo no he estado presente repitiendo el Ave María, no he estado consciente todo el tiempo, porque me distraje con algo, porque la cabeza, como dice Santa Teresa de Jesús, es la loca de la casa. Entonces, la cabeza nos hace volar, además con tantas responsabilidades que tenemos. Pero hay que comenzar el trabajo para que el trabajo sea santificado y sea alabanza a Dios. Esa es la espiritualidad del Ora et Labora, ¿no? Yo trabajo, oro, y mi trabajo se convierte en alabanza a Dios. Ya el trabajo se convierte en alabanza a Dios, ¿no? Santa Teresita el Niño Jesús, cuando le tocaba preparar la sacristía, disfrutaba muchísimo preparando la sacristía, porque la hacía, ella, claro, veía el cáliz, veía el copón, veía la patena y decía que iba a estar mi Señor. Entonces, para ella era una oración constante, ¿no? Incluso los estudios, yo recuerdo clarito en la universidad, cuando estudiábamos teología, el curso de Cristología, por ejemplo, me hacía rezar las 2 horas que tenía el curso de Cristología. Claro, sobre Jesús. Porque claro, hablas de la patrología, historia de la Iglesia, me apasiona la historia de la Iglesia, y cada vez que la leo me emociono y rezo. O sea, levanto una oración a Dios y digo: gracias, Señor, por la historia de la Iglesia toda, incluso la historia oscura de la Iglesia, la parte oscura de la Iglesia que mucha gente en este tiempo le gusta recordarnos. Sí, entonces, porque es estudiar sobre Jesús y con Jesús. Por supuesto, claro que sí. Es decir, cualquier cosa que hagas. Tú estás haciendo tu trabajo ahora como entrevistando, ¿no? Como en este programa. Y tu trabajo se convierte en una oración porque lo has ofrecido a Dios. Hemos rezado antes de comenzar. Los camarógrafos, las personas que trabajan acá, los que me han servido un cafecito en la mañana. Es decir, hay que convertir cada acto por costumbre y por virtud en una alabanza a Dios. Así es, y además, ahora que tocas el ejemplo de lo que estamos viviendo en este momento, además confiar que cuando uno lo ofrece, ese ofrecimiento perdura en el tiempo. Sí, claro, por Incluso supuesto. no tiene que ser solamente ahora del que ve el programa, por supuesto. cuando quede en redes, por ejemplo. Claro, ¿no? que sí, por supuesto. Yo te contaba el caso del padre Emiliano Tardif, ¿no? Como él... Compártelo, por favor. Claro, es bellísima la historia, porque él está con tuberculosis en un hospital en Centroamérica y de un programa de televisión donde hay una comunidad católica en alabanza carismática, y el sacerdote que preside la alabanza dice que en este momento hay un sacerdote curándose de tuberculosis en algún país de Latinoamérica. Entonces él se sorprende. 3 días después le hacen los exámenes y ya no tenía tuberculosis milagrosamente. Lo más milagroso de todo es que ese programa había sido hecho 4 años antes y había sido repetido, era una repetición de un programa de 4 años antes. El poder de Dios es así, el poder de la oración es ese, ¿no? La diosidencia que le llaman. Por supuesto, claro que sí. El momento oportuno para que él participe de ese programa, porque como sacerdote participó espiritualmente del programa, y mira lo que hizo Dios. Claro. Cada cosa que hacemos, si le ponemos el sentido espiritual, el sentido de ofrecimiento, y tiene muchísimo más valor el ofrecimiento de cosas que se nos hacen más difíciles de hacer. Eso es algo fundamental también Muchísimo que quería más preguntarte, porque muchas veces incluso tienen la idea de que si rezan o ofrecen y les cuesta, por rezar no les va a costar tanto. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Te va a seguir costando exactamente lo mismo, exactamente igual. Es decir, te va a seguir costando igual aguantar a la suegra, no sé, se me ocurre un caso bien simple, bien leyenda urbana, porque las suegras son buenísimas, pero la leyenda urbana dice que no. Entonces se te va a hacer mucho más fácil atender a un padre enfermo, a una madre enferma. No se te va a hacer mucho más fácil, va a costar igual, pero va a ser un ofrecimiento valiosísimo. Es como los mártires, o sea, los mártires no disfrutaban morir atravesados por una espada, ¿no? Salvo San Lorenzo, que le dijo a los verdugos: ya estoy quemado por este lado, voltéenme, ¿no? Es un caso excepcional. Hemos celebrado a San Lorenzo este último sábado, 10 de agosto, ¿no? Entonces, pero sufrían. Sin embargo, todo eso había sido ofrecido a Dios y tenía un valor mucho más importante y mucho más alto. Claro, la palabra lo dice, es mucho más fácil amar a quienes te aman, ¿no? Claro. Que acercarte o amar a los que no te aman tanto, ¿no? Perdonar tiene un valor enorme. Es una oración profunda y potente, el perdón. Aunque no se lo digas a la persona, cuando tú haces el proceso de perdón, es una oración valiente y potente a los ojos de Dios.
Claro que sí. Y pensaba, escuchándote, que muchas veces nuestro trabajo, por más que uno quiere un trabajo donde vaya a encontrar sentido y que te realiza, te despliega, pero todo trabajo tiene sus inconvenientes y a veces las personas te dicen, sí, pero es que el tedio del trabajo, yo quisiera otro. Y esto que tú dices, si bien es cierto, no va a quitar las dificultades propias de todo trabajo, sí, al llenarlo de sentido y la presencia y la gracia de Dios se convierte un apostolado, me imagino. Sí, una forma de santificarse. Hay que santificarse en la vida ordinaria, en la vida diaria. El trabajo en una empresa, el trabajo en un taxi, el trabajo en una panadería, el trabajo de la madre de familia que todo el día cuida la casa y se encarga de todo, tiene un valor salvífico y una fuerza, es incienso. Ese es el sentido del incienso que sube a la presencia de Dios cuando celebramos misas especiales, usamos muchas veces el incienso, que el significado es la alabanza del pueblo de Dios que sube a la presencia de Dios y baja en bendiciones. Es lo mismo. Preciosa escena. Es lo mismo, es decir, el trabajo, por más que te apasione, ya deje de ser un trabajo que se convierta en tu pasión, tiene una carga de sufrimiento. El matrimonio tiene una carga de ese sufrimiento. En la vida sacerdotal, la vida de los jóvenes laicos que quieren vivir como Dios quiere, tiene una carga de sufrimiento y de esfuerzo. Hoy en día. Pero eso lo ofreces como incienso y baja en bendiciones. Esa es oración. Es que a veces pensamos que la oración es rodillas, manos juntas, mirando al Santísimo o mirando la imagen de Jesús, un crucifijo, y no perturbarnos ni un segundo. Eso es imposible. Eso no es posible. Los santos también sí, te vuelvo a repetir, Teresa de Jesús decía que esta era la loca de la casa, es porque ella lo vivía. Claro. Una mística, una santa extraordinaria, creo que la más grande santa, la más sabia de la historia de la Iglesia, ella lo vivía. Entonces, ¿nosotros qué esperamos? Y has tocado un punto bien importante, que también personas de fe te dicen, ay, yo leo a San Juan de la Cruz y cómo quisiera tener esa mística, pero yo trabajo todo el día. Entonces, porque muchas veces los modelos son de vida religiosa, lo que hemos conocido diario, Santa Teresita, Santa Teresa, en fin, describen una vida religiosa. Como en este caso estamos hablando de Ora et Labora, que es una espiritualidad monástica benedictina. Básicamente, sí. Pero vemos cómo es un legado para toda la Iglesia. Sí, y te vuelvo a repetir, en este momento especialmente. Pero además si nos quedamos con Santa Teresita, que era monje clausura, con San Juan de la Cruz, que es un hombre excepcional que pasó la noche oscura, con Santa Teresa de Jesús, nos olvidamos de un San Francisco de Asís que alababa a Dios desde la naturaleza. El hermano Sol, la hermana Luna, para él caminar por un bosque, me imagino que debe haber sido un éxtasis de oración increíble. Pero además nos olvidamos del que conversábamos antes, San Alberto Hurtado, un hombre de muchísima acción. Santa Teresa de Calcuta, una mujer tú ves los videos y me parece increíble cómo ella llegaba a un convento, saludaba a sus hermanos y comenzaba, aquí falta un árbol, arregla esta puerta, esta ventana está sucia, esto hay que arreglar. ¿De dónde le sale la fuerza y la claridad a una mujer o un hombre como San Alberto Hurtado para esto? Él encontraron en su vocación, porque no es la vocación de Santa Teresita, es una vocación de vida activa en los dos casos. Encontraron en esa vocación cómo hacer de su vida una alabanza a Dios. Todo. Cuando yo digo, siembro un árbol y soy un hombre de Dios o una mujer de Dios, estoy haciendo una oración. Cada acto que hago se convierte en oración. Y eso también, pensaba, tiene tanto que ver con la búsqueda de felicidad tan fuerte que hay actualmente, porque esa incomodidad o esa queja, ¿no? Te digo, yo lo veo, hablo mucho con personas, y hay una queja como, quisiera otra cosa, ¿no? Cuando se puede nutrir lo que tienes. Nadie está en contra de que uno busque el trabajo ideal, que uno en su casa también aspire que haya mucha armonía y orden, pero las situaciones son las situaciones y la vida es la vida. Y a veces estar mirando el huerto ajeno nos distrae de toda la riqueza que tiene la vida en lo que se nos presenta y lo que sepamos hacer, ¿no? Tiene que ver con toda esta batalla cultural que estamos viviendo. Nos están metiendo en la cabeza siempre la idea del cambio, ¿me entiendes? No acepta estas ideologías modernas la posibilidad de ser feliz en una vida concreta, en un estilo de vida monótono de todos los días, no aceptan eso y lo han metido en la cabeza de la gente, la propaganda, la educación, la enseñanza, las palabras de la gente. Yo cuántas veces escucho a chicas que conversan entre ellas
y una le dice a la otra, estoy molesta con mi esposo por esto y por eso, divórciate. Sí. O sea, la primera palabra que sale es esa, porque nos han inculcado que no podemos ser felices en la estabilidad de una vida ordinaria, en un trabajo diario, cuando el problema no es el trabajo. Tú te vas a otro trabajo completamente diferente, a otro país completamente diferente, y tus fantasmas te van a perseguir a donde vayas. Y pasa lo mismo. Exactamente igual. Y hasta peor a veces. Por supuesto, hasta porque peor son de a veces. decisiones impulsivas Sí, muchas veces, ¿no? impulsivas y motivadas por un mundo que no es capaz de entender que la paciencia es importante, que la estabilidad es importante. Vive un mundo de adrenalina. Así es, ¿me y no de entiendes? sentido. Así es, sin profundidad, sin raíces profundas. Esa es la diferencia, ese es el problema entre el mundo que vivían nuestros padres, nuestros abuelos, muchísimas raíces, no tan frondosos como los jóvenes de hoy día. Los jóvenes de hoy día saben de muchas cosas. Ellos te manejan cualquier cosa, nacen con un chip particular, pero no tienen raíces profundas. Pasa un viento un poquito fuerte, una tempestad, una crisis y se derrumban, se caen. Así es. Porque no han encontrado eso de lo que estamos hablando. La oración te ayuda también a asentar tu vida. Te ayuda a encontrar tu centro en Jesucristo, porque la oración tiene que ser siempre cristocéntrica. Claro. Entonces, es Cristo el centro y Él está en la raíz de tu vida y encuentras sentido incluso en medio de la dificultad, los problemas, el dolor. Esta es mi vida, este es mi trabajo, este es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y llaman valientes a los que son capaces. Yo he visto mucho en la televisión y los felicito. Gente que dejó su trabajo de 30 años y decidió irse a un pueblito del norte del Perú a correr tabla. Muy bien, un aplauso por ellos. Pero es su experiencia. Entonces te la ponen como modelo para que todo el mundo la haga. Y un montón de gente comienza a hacer eso y fracasa. Me confunde. El típico de los TikTokers o de los influencers. Así es. O sea, no estudian nada, se meten de influencers y nos pintan el cuento que todo es fácil y que rapidísimo te haces millonario. Ese es el mundo que le estamos viendo. Sí, La es oración cierto. implica tiempo, la oración implica dedicación. Compromiso, ¿no? Sí. Muy bien, padre. ¿Te parece si nos tomamos unos minutos para un corte y Por volvemos? supuesto, claro Bien, que sí. amigos, no se vayan, ya volvemos. Conociéndote mi Dios. Bien, amigos, estamos de vuelta con el tema de Ora et Labora, ora y trabaja. Padre, estábamos hablando en el bloque anterior de algo al final bien importante que mencionabas, es esta falta de sentido en el trabajo cotidiano. Cómo eso sucumbe ante muchos mensajes que se envían en nuestra sociedad. Y quería justamente como profundizar un poco más, porque hablando con gente, sí me encuentro con situaciones de personas que se sienten frustradas y que, claro, eso ya sabemos que después decanta en depresiones, ansiedades. No digo que todas se dan a eso, sino que sí, la frustración constante lleva a un estado de falta de esperanza, ¿no? Pero además afecta a los que viven a tu alrededor. Y a los que viven alrededor. Claro. Y que tiene como que toma estos mensajes de no estás hecha para ser ama de casa, dejaste un futuro exitoso para esto, ahora con los hijos que tienes, para que tuviste tantos hijos. O en los hombres también, ¿no? Todo lo que podrías haber avanzado y mira, padre de familia, como si fueran cosas como aburridas, monótonas, exentas, ¿no? Quisiera que tú nos compartas qué es lo que ves, porque sabemos que interactúas con mucha gente. Sí, claro. Hay un mensaje que lo que está tratando de hacer es definitivamente destruir la familia. Y eso tiene que ver con esto que acabas de mencionar, ¿no? Hay este mensaje de que en cualquier momento puedes cambiar tu estilo de vida y dejar todo atrás y comenzar de nuevo y no te importa lo que dejas porque lo importante eres tú en primer lugar, tú en segundo lugar y tú en tercer lugar, ¿no? Y perseguir tus sueños. Exactamente, perseguir tus sueños sin importar lo que los demás, perseguir la felicidad, ¿no? La palabra es la felicidad. Se usa mucho la palabra felicidad para esconder atrás de eso un egoísmo profundísimo, ¿no? De pensar solamente en ti cuando la vida es pensar la felicidad más, no hay felicidad más grande que ver feliz a las personas que tú amas. Esa es la felicidad mayor que una persona puede tener, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y para eso está también la oración. La oración nos ayuda a darle sentido a nuestra vida. La oración nos ayuda a darle sentido a aquellas decisiones que tomamos en algún momento en nuestra vida, ¿no? Y la Iglesia inteligentemente nos ha regalado una oración que sirve y que nos acompaña, que es la oración litúrgica que se ha dejado de hacer. Así y que no es es. exclusividad de sacerdotes religiosas o religiosos. Es para todo el mundo, es para toda la Iglesia universal.
Pensada en una iglesia universal. Por supuesto, además, sí. es una creación monástica. Los monjes rezan las 7 horas litúrgicas diarias, monjes y monjas de clausura, y en un mes han leído toda la Biblia, ¿no? Porque las lecturas del oficio de lectura y de los salmos, etcétera, te hacen leer toda. A nosotros nos invitan al menos a rezar laudes y vísperas. En la mañana, en la noche, un librito o la aplicación, sencillísimo, te dice todo, incluso cuando es fiesta de alguien, de un santo, es todo. Tú lo encuentras ahí, te metes una capilla en tu casa, agarras, las laudes no duran más de 15 minutos, las vísperas igual. Eso te ayuda a tener un orden, porque la oración no solamente es la oración espontánea, ofrecer a Dios, también hay que tener una oración ordenada, ¿no? Metódica. Hay que generar la virtud del método en la oración. Voy a rezar un ratito en la mañana, un ratito en la noche. Voy a rezar antes de cada comida. Las completas de cada día es por supuesto. Las completas, hacer un examen de conciencia, es decir, son un montón de elementos. Lamentablemente, en la iglesia no lo estamos enseñando. Entonces, ¿qué hacen? Como están en búsqueda de profundidad y de sentido de su vida, se les presentan estas otras opciones medias orientales, medias, etcétera, el yoga, el zen, el mindfulness, todas estas cosas extrañas, y se agarran de eso porque les ofrecen algo que están buscando, aunque después se dan cuenta que tampoco satisface. Eso es bien importante porque sigue habiendo, por más que se diga que no, eso ya es de la iglesia es su ámbito, pero entre todos sigue habiendo este profundo hambre de contacto con lo trascendente. Y pueden tomarse tiempos con su rato de meditación, con el tema del mindfulness, con el tema del yoga, que no lo estoy satanizando, porque es otra cosa que el público cree, ay, pero ¿por qué no lo respetan? No, el tema es que lo instrumentalizan y es la técnica que aparece en la aplicación y que te lleva al vacío, porque es a un contacto centrado en mí. Sí, exactamente. Entonces, eso es algo que nos descentra y uno se pregunta, si uno llega tanto al punto de ansiedad, de decir, ya, lo que haga la aplicación, yo lo voy a hacer a esta hora, ¿por qué no busco otra aplicación que me dice este momento? Y como tú dices, son ratitos chiquitos en el día que uno puede aprovechar para ponerse en contacto con Dios y así conmigo mismo. Sí. Entonces está allí, como tú dices, nos falta enseñarlo. Sí, a la iglesia le falta, se ha quedado un poco en eso. O sea, tenemos tan grandes maestros de espiritualidad, de profundidad cristiana, de profundidad de vida, como Santa Teresa, Santa Teresita, San Francisco, Santa Clara, San Juan de la Cruz. Es decir, tan grandes ejemplos de hombres santos y mujeres santas, y más antiguos también, los padres de la iglesia, San Bernardo, todos los padres de la iglesia. Y buscamos todo esto en otro lado porque la iglesia no lo enseña. Nosotros como párrocos no lo enseñamos a nuestros fieles, ¿no? Incluso hay párrocos que promueven el yoga y promueven todas estas cosas. En sus parroquias se hacen sesiones de yoga. En vez de dedicarles ahora a enseñarles el taller de oración y vida del Padre Ignacio de Larrañaga, que son 15 sesiones que te dan todas las formas que tienes para orar. La gente que ha hecho eso, yo he hecho el taller de oración, me ha servido muchísimo en la vida. Muchísimo en mi vida sacerdotal, muchísimo. Hay momentos en que no puedo rezar frente al Santísimo porque no puedo, pero sí puedo rezar frente a una imagen de la Virgen. Entonces el taller de oración y vida te da 15 oportunidades, 15 formas de orar. Será motivo para que nos acompañes en otro programa sobre oración. Con mucho gusto. Excelente, mucho gusto. Padre. Bien, pero también en esta oración, durante el día, en pequeños momentos y en presencia continua de Dios, que no es descentrarse en lo que estoy haciendo y que lo haga mal, sino en presencia, ¿no? Como Él te acompaña, como hacía el Señor Jesús. Y quisiera ir a ese punto. El Señor Jesús, en su actuar todo el tiempo, tenía presente al Padre, pero también se retiraba a momentos de oración. Sí, sí, claro. ¿Es necesario un ratito en el día que sea el momento fuerte? Mira, en una vida tan atareada es más necesario que nunca. Claro. Es más necesario que nunca retirarte para mirarte. Y al mirarte, lo que vas a ver en el fondo vas a encontrar en el fondo es a Dios, porque hemos sido creados en su imagen y semejanza. Entonces, al mirarte profundamente, lo que vas a descubrir en lo más fondo de tu corazón es a Dios. Ese es el proceso que hay que hacer. Darte un tiempito todos los días, retirarte un tiempito todos los días. Porque estamos llamados a la santidad y solamente de esa manera vamos a lograr la santidad, para luego volver con fuerza a la vida ordinaria, a la vida cotidiana que es tan exigente de tiempo, ¿no? Que es tan exigente de todo. Y además está la oración perfecta, que es la Eucaristía.
¿no? Claro. O sea, si referencia. encontramos tiempo para un partido de fútbol, si encontramos tiempo para una novela todos los días, no lo juzgo, ¿ah? Para mi serie de Netflix se tiene 60 Maratones, además. capítulos, a veces se hacen maratones, Sí. 60 capítulos y los veo todos puntualmente, con Sí. todititos. ¿Por qué no encontramos tiempo para una Eucaristía semanal? Una semanal, además de la del domingo. Una más a la semana, el jueves, que es eucarístico, el miércoles, que es dedicado al Espíritu Santo, el sábado, que es dedicado a la Virgen María. Claro. Es decir, ¿por qué no le encontramos el tiempo? Porque no se trata de que no tenemos tiempo, porque cuando queremos algo, le encontramos el tiempo. Es cierto que es un tiempo más atareado, más exigente, pero podemos encontrarle el tiempo a todo. Y qué importante esto que dices de que ahora más que nunca. O sea, justamente Sí. porque tenemos tantos distractores, ¿no? Son preocupaciones válidas. Nadie está juzgando en lo que uno hace, sino ponemos ejemplos en lo que se nos va el tiempo. Sí. Porque también hay una visión a veces un poco, no sé, rígida de sí, nada de esto porque distrae. Y esa no es la vida, no es No, el mundo en que estamos. claro que no. Pero pensemos que priorizamos, ¿no? Entonces este tema de la prioridad es bien importante. Es importante cuando uno toma conciencia de que somos seres trascendentes, que hay una vida en el cielo, que hay unas responsabilidades en la tierra que tenemos que cumplir y que muchas veces todas estas enfermedades modernas que van apareciendo tienen referencia a la ausencia de Dios en la vida de las personas, Así es. ¿no? Yo estoy convencido que muchas depresiones, yo no soy psiquiatra ni soy especialista, pero por la experiencia que tengo de 24 años de sacerdote, estoy convencido que muchas depresiones se deben a la ausencia de Dios en la vida, ¿no? Muchas de estas problemas psiquiátricos que hay ahora, que aumentan, la salud mental está en una situación terrible en el Perú y en el mundo, tienen que ver con ausencia de Dios, porque nos hemos alejado de nuestro origen. Entonces, si algo se aleja de su origen, pierde sentido completamente. Le pasa en cualquier área de la ciencia y de la naturaleza, sucede eso. Nos alejamos de nuestro origen y perdemos el centro y el sentido de todo. Y ya que hablas de afecciones en la salud mental, incluso las que no tienen un fuerte componente de falta de sentido, porque hay personas que tú ves clarísima en el árbol genealógico, o sea, cómo va cayendo el tema orgánico, genético, que también viene entre las limitaciones que Dios permite, ¿no? Como cualquier otra limitación. Pero qué diferente cuando se lleva con Dios. Por supuesto. Realmente es Totalmente otra cosa. diferente, totalmente. Sí. Para la persona que lo sufre y para su entorno. El entorno. Es completamente diferente. Sí, ¿no? porque el entorno es bastante sí, importante. Claro que sí. O sea, mi hermana murió hace 7 años de esclerosis múltiple y el entorno de fe la ayudó a ella y ayudó a toda la familia a entender con el corazón y desde la fe, con dolor, este proceso que ella tuvo que hacer. 15 años con la enfermedad. 15 años con la enfermedad. Sostenida Y cuando por murió Dios. fue una muerte tan en paz de todos. En paz no quiere decir que no nos haya dolido, pero en paz porque entendimos todo el tema espiritual de la fe, de la muerte, ¿no? Qué importante es eso en la vida. Y por eso ahora tú ves cuánta gente sufre tanto con la muerte, que es dolorosa. Jesús murió, lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Entonces no digo nadie llore, todo el mundo. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que se enfrenta de una manera diferente. Es bien curioso. Puede sonar poco objetivo lo que voy a decir y poco científico, pero lo voy a decir. En nuestros pueblos más pobres, la gente vela a sus muertos en su casa. Sí. En nuestra gente con más cultura, con más desarrollo, los llevan a un velatorio. Eso marca una diferencia, aunque no lo queramos ver. La muerte asusta para personas, para un grupo de personas, mientras otro grupo de personas la ve como algo mucho más natural porque tiene un vínculo más cercano con Dios. El sentido de trascendencia como que queda mucho Por más supuesto, pleno, ¿no? por supuesto. Sí, incluso con los elementos que muchas veces tienen de compartir comunitariamente, velarlo en la casa, pero también uno Así dice, es. ¿por qué comen? ¿Por qué? Claro, Así porque es. es la comprensión más profunda. De lo que está pasando. Además celebran la vida. Sí. O sea, ellos celebran la vida. Bueno, y en los santos también consideran la fecha, el momento en que parten Por supuesto. al cielo, ¿verdad? Es la vida verdadera. Es la vida Así es. verdadera. Escuchándote también pienso, ¿cuánto tiene que ver este sentido de la vida, de la muerte, de cómo en orar y trabajar y ofrecer, realmente ya estamos construyendo el cielo en la tierra?
Sí, claro que sí, esa es la idea, ¿no? La idea es que con nuestra vida construyamos el cielo en la tierra. Esa es la idea, con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestra lucha diaria. Y hay mucha gente buena en el mundo, más gente buena que mala. Lo único que falta es darle ese empujoncito para que esa bondad, generosidad, amor que irradian tenga un sentido de fe, para que tenga un sentido de trascendencia. No es lo mismo un católico, un cristiano, un creyente que trabaja, ofrece diariamente, que una buena persona que hace exactamente lo mismo. Yo tengo voluntarios en la obra que son creyentes y voluntarios que no son creyentes, son ateos incluso, reniegan de Dios, sin embargo hacen obras maravillosas. Y este trabajo del creyente tiene un valor salvífico que lamentablemente del no creyente no lo tiene. No lo aprovecha, ¿no? No, no lo aprovecha. Eso es lo que da pena, porque no es que se descarte, que no se considera, porque eso genera discusiones, sino que está algo, ya que está entregando todo, no aprovecha esa riqueza de transformarlo en algo explícitamente salvífico. Porque no han sido evangelizados, porque no han sido educados. Efectivamente. Yo siempre digo, repito la frase de un santo sacerdote formador mío que decía, el problema de la iglesia no es un problema de ovejas del pueblo, es un problema de pastores. Qué fuerte. Es fuerte, pero es verdad. Y es verdad. Es verdad. Es cierto. O sea, ¿por qué la gente se aleja de la iglesia? Puede ser una justificación, dicen algunos. A veces por la mala conducta, a veces porque en nuestras homilías no preparamos bien las cosas. No preparamos bien una homilía y la gente dice, ¿para qué voy a misa si no me sirve nada? Claro. Y esa persona que ha ido, lo único que escucha en la semana de Dios es esa homilía, es esa misa, es ese evangelio, no va a escuchar absolutamente nada más de Dios. Cuyo sentido, y con esto no quiero tampoco desmerecer el valor de la Eucaristía, que es valiosísima en sí, pero que a veces la homilía no se centra tanto en Dios. Entonces el sentido es que acerque al cristiano a Dios, no sea tan protagónico a veces. Nos toca actualizar la palabra de Dios como sacerdotes y como predicadores, nada más. Ese es nuestro trabajo. Así es. No predicar lo que yo quiero, lo que me gusta, mis ideas, mis pensamientos, ni mis opiniones. Es actualizar la palabra de Dios. Ese texto del pan de vida, hacerlo vida, actualizarlo para la gente sencilla y que entienda la importancia de la Eucaristía en su vida. Efectivamente. Y pensaba también en lo que comentabas de que no es por las ovejas, sino la falta de pastores, la necesidad también de que el laico se comprometa y pueda difundir y enseñar, porque si no es como dejarlos ahí a los pastores por solamente. Supuesto. No, estamos de acuerdo. La responsabilidad es compartida, pero cada uno tiene una misión diferente. Sí. El sacerdote es un pastor por esencia, por llamado, por vocación. Es cierto que mucha gente en la iglesia laica también se llama al pastoreo. Un líder de un grupo juvenil, de un grupo de la parroquia, el líder del Corintios 13, de Juan 23, de lo que sea, también tiene un pastoreo. Claro. Pero el pastor por antonomasia, por esencia, en una comunidad cristiana es el sacerdote. Así es. Tiene el don, tiene la gracia de Estado, ¿no? Que no la tienen otros. Y como don, estoy llamado a explicarle a la gente esto que estamos hablando de la oración. Lo explicamos poco. Hablamos poco de la oración, pero ¿sabes por qué? Porque no oramos. Los pastores no oramos. ¿Qué vamos a hablar de la oración? Y lo digo con pena, me incluyo, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de mí mismo. ¿No? A veces el mismo pretexto de los laicos lo usamos nosotros. No tengo tiempo. El grupo parroquial, la reunión de la parroquia, la organización de la apoyada, de la kermés parroquial, y nos olvidamos del oratorio, de la capilla, del Santísimo, de pasar una hora al menos al día frente al Señor, ¿no? Nos olvidamos. Entonces, mi obispo nos dice siempre, el mejor ejemplo para que los laicos oren es verte a ti en el templo parroquial, sentarte todos los días a las 7 de la mañana a rezar tus laudes y todas las tardes, antes de la misa, a las 6 de la tarde, a rezar tus vísperas. Que la gente te vea rezar, los va a invitar a ellos a rezar. Claro. Y eso es lo que falta muchas veces en la iglesia. Claro que sin quitarle la responsabilidad al laico, que debe formarse, que debe educarse, que debe exigir, pedir información, formación y aprovechar los espacios de formación que hay en el mundo. En las redes hay muchísimos espacios de formación. En la iglesia laica, en las parroquias, hay espacios de formación muchísimos y no los aprovechamos. Es una realidad. Entonces podemos llegar a la conclusión que realmente Hora et Labora es tremendamente actual. Completamente actual, profético para los monjes del año 1000, del primer milenio, profético, completamente actual, pero además una frase final mía que es que el que ora se salva y el que no ora no se salva. La oración es para la salvación del alma, ¿no? Y la salvación del alma se construye en el trabajo diario.
en la vida diaria ordinaria, desde tender tu cama, El día a día. preparar tu desayuno, limpiar, agarrar una escoba, a salir a cumplir tu responsabilidad y tu trabajo con santidad y con plenitud, no a medias. Pero eso parte de la oración. Por eso el que ora se salva, el que no ora se pierde. Es así de simple. Muchas gracias, Padre. De verdad que nos has enriquecido mucho. Gracias. Y estoy segura que para ustedes, amigos, para nuestra vida cotidiana. No se vayan, todavía falta el cierre. Gracias, Padre, y esperamos tenerte en un próximo programa. Con muchísimo gusto. Gracias. Gracias. Conociéndote mi Dios. Bien, llegamos al cierre de este programa, cuyo tema ha sido oración y trabajo. Ora et labora. Y vemos cómo, si es posible en nuestra vida, por más cosas que tengamos que hacer, vivir en presencia de Dios, nutrir nuestro trabajo de sentido. Y cómo este trabajo también nos permite ofrecerlo a Dios. Diríamos que ora et labora son las dos caras de una misma moneda. Y esta es el amor. No olvidemos, como dice San Juan de la Cruz, que al final de nuestras vidas, en el atardecer de nuestra vida, seremos examinados en el amor. Y te quiero dejar una idea práctica para poder revisar un poco cómo va mi vida. No sé si lleves un horario, que siempre es muy saludable llevarlo de todas las actividades durante la semana, o si simplemente puedes anotar lo que tienes que hacer usualmente en tu día a día. Y piénsate a ti ofreciendo eso durante tu acción, ofreciéndolo a Dios, pidiendo la compañía de nuestra Madre. Y también resérvate un rato prioritario en el día, 15 minutos, media hora, para que puedas tener un momento de oración fuerte, como la tenía el Señor Jesús en los diferentes pasajes en medio de su acción evangélica. Es un momento enriquecedor de nutrirse y de poder ofrecer toda nuestra vida como incienso agradable a Dios Padre. Vayamos construyendo el cielo aquí en la tierra. Nos vemos en un próximo programa. No olvides de escribirme al mail que aparece en pantalla. Nos vemos. Gracias. Conociéndote, mi Dios, yo descubro la verdad y el reflejo de tu rostro me acompaña al caminar. Conociéndote, mi Dios, mi alma se llena de paz, tu palabra y tu doctrina